soy Alan Omar de la carrera de Ingeniería en Software en 4 cuatrimestre de la Universidad Politécnica de Tecámac. En este video voy a explicar cómo crear una pila dinámica. Para entender un poco mejor este video, dejaré el link del video anterior, que es pila estática. La diferencia entre una pila estática y una pila dinámica es que una pila dinámica no tiene un tamaño determinado, no tiene un tamaño estático. También recomiendo ver el video anterior porque se reutilizarán los métodos creados en el video pasado, que es en pila estática, con el objetivo de no hacer este video muy largo. Bueno, el primer paso es abrir de nuevo nuestro NetBeans y vamos a crear una nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar pila dinámica. Para esto nos vamos al paquete de pilas, damos clic derecho, new, java class. Vamos a crear pila dinámica. Damos finish, esperamos a que se cree esta clase. Borramos los comentarios para que sea más cómodo trabajar y comenzamos. Bueno, como les dije, la diferencia es que esta pila dinámica no va a tener un tamaño estático. Por tanto, en vez de utilizar un arreglo de objetos, siempre vamos a ocupar, un arreglo de 10 objetos, simplemente vamos a ocupar un array list. Para esto escribimos array list, abrimos y cerramos, mayor que y menor que, escribimos dentro object porque va a ser un arreglo de objetos, pila D, vamos a identificarlo así para que sea más fácil, y va a ser nuestro nuevo array list, que abrimos menor que, dentro object como en el anterior, mayor que, y con esto declaramos nuestro método constructor. Bien, lo primero es empezar a crear nuestros métodos. El primer método que vamos a crear va a ser nuestro método push para agregar cosas a objetos a nuestra pila. Para esto vamos a crear, como en el video anterior, un public void push que nos regrese un string de tipo más bien de nombre S. Esto con la intención de no confundirnos con el anterior. Pila de punto, agrégalo a la pila add, que va a ser definida como S, punto y coma. Lo siguiente es crear nuestro método pop. Para esto vamos a poner public void pop, abrimos y cerramos para definir nuestro método constructor, y vamos a poner una pequeña condición. Esta condición nos va a decir que si pila de size, o sea el tamaño de pila de es igual a 0, haga lo siguiente: nos imprima un system.out.println,
abrimos y que nos diga no hay elementos, no hay elementos, punto y coma. Vamos a crear el caso contrario, va a ser un else, abrimos y cerramos llaves y vamos a remover un elemento de la pila. Para esto vamos a hacer pila de punto remove, abrimos paréntesis, pila de punto size, abrimos, cerramos paréntesis, el tamaño de la pila menos 1, punto y coma. System, no systems. Vamos a arreglar de una vez los errores antes de que sea más pesado. Este otro error nos sale porque no tenemos la librería de ArrayList. Entonces vamos a ponerla aquí en add import for Java util ArrayList. Sirve para agregar la librería de ArrayList a Java. Listo. Lo siguiente es crear nuestro siguiente método, que va a ser el método para ver nuestra pila. Para esto vamos a poner public string ver p, abrimos y cerramos paréntesis y llaves, y vamos a definir un string de nombre p que sea igual a nada, punto y coma. Vamos a crear un pequeño for para que nos diga que bueno, el elemento que estamos trabajando, for una variable cualquiera y en este caso que sea igual a 0. Esta variable tiene que ser menor al tamaño de la pila, por tanto va a ser pi y menor a pila de punto size, el tamaño de nuestra pila. Abrimos y cerramos para que defina pila, y coma, y vamos a poner un incremento para i y más. Abajo vamos a poner p mayor o igual a item, y vamos a concatenar con i más 1 más, cerramos comillas, un espacio para no confundirnos, más pila get toma i más, cerramos comillas, y un pequeño salto de línea, diagonal invertida, n, punto y coma. Aquí tenemos un error. Listo. Aquí es pila de listo. Bueno, para que esto funcione nos tiene que regresar el valor de p. Entonces vamos a definirlo. Return p, punto y coma. Y bueno, creamos ahora nuestro siguiente método. Este método va a ser para saber el número de ítems. Para ello vamos a poner lo siguiente. Vamos a definir este método como public int ítems, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos nuestras llaves, y simplemente nos va a tener que retornar el valor del tamaño de la pila. Entonces para esto vamos a poner return pila de punto size,
tamaño de nuestra pila. Aquí está. Punto y coma. Lo que sigue ahora es crear el método que nos va a decir si nuestra pila dinámica está vacía o no está vacía. Para esto vamos a crear un método que diga public string vacía. Abrimos y cerramos paréntesis. Vacía. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a definir una variable que vamos a utilizar más adelante. String m, que va a ser igual a nada. ¿Listo? Aquí vamos a crear una pequeña condición que nos diga que si pila de punto size es igual a 0, nos imprima lo siguiente: e es igual a c, de que si está vacía, y en caso contrario un else, abrimos y cerramos llaves, nos va a imprimir que e es igual a no, punto y coma, y punto y coma. De nuevo, como en el caso anterior, para que esto funcione nos tenemos que regresar el valor de m. Para esto es return m, punto y coma. Listo. Aquí nos dice que si el tamaño es igual a 0, eso quiere decir que no tiene elementos y por tanto está vacía, y que si no, nos imprima que no está vacía. Lo siguiente va a ser crear nuestro método que nos indique cuál es el último elemento. Para esto vamos a crear otro método. Este va a ser un public string, y a este método vamos a llamarlo último. ¡Ay, rayos! Último. Construimos y abrimos llaves. Listo. Aquí es un poco parecido como en el caso anterior, pero bueno, aquí verán el cambio. Tenemos de nuevo una variable que vamos a utilizar más adelante. String, tomamos u porque es el primer nombre, la primera letra de la variable, que sea igual a nada, punto y coma, y otra pequeña condición. Esta condición nos va a decir que si el tamaño de la pila de punto size, aquí está, es igual a 0, pues no nos puede decir cuál es el último elemento porque no hay ítems. Por eso vamos a poner que no hay ítems. No hay ítems. Y en caso contrario, un else, vamos a imprimir que pila d nos dé el valor de el tamaño de la pila, para que saber cuál es el tamaño, el último elemento. Entonces pila de punto size, abrimos y cerramos, menos 1. Y aquí hace falta lo más importante, un punto y coma, y retornar el valor de, aquí falta otro punto y coma, retornar el valor de la variable que estamos ocupando. En este caso es u, por tanto vamos a escribir return u.
Listo. Lo que sigue es, bueno, como ya se tiene el método que nos indica el último elemento, debemos crear el método que nos indique cuál es el primer elemento en nuestra pila dinámica. Para ello vamos a crear nuestro método public string, el nombre de nuestro método, en este caso va a ser primero, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Al igual que en el caso anterior, vamos a definir una variable que vamos a utilizar más adelante. Esta variable va a ser, pues como ya se está haciendo costumbre, la primera letra de la variable que estamos ocupando aquí arriba. En este caso es una p, simplemente, que es igual a nada. Esto lo indicamos con dos comillas, punto y coma. Vamos a crear la condición. Esta condición nos va a decir que si el tamaño de la pila, que es pila de punto size, pila de punto size es igual a 0, haga lo siguiente, que es p más igual, y que nos diga pues cómo va a comparar, bueno, cómo va a decirnos cuál es el primer elemento si no hay elementos dentro de la pila, que como lo indica aquí, por tanto vamos a poner no hay elementos. No hay elementos. En caso contrario, se define con un else. Vamos a preguntar cuál es el valor de la pila, del tamaño, bueno, sí, el valor de la pila en la posición 0. Posición 0, para saber cuál es el primer elemento. Y como bien sabemos, tenemos que, aquí string con mayúscula, aquí falta un punto y coma, tenemos que retornar el valor de la variable que estamos ocupando. Para esto vamos a escribir que return p. Bueno, lo que sigue ahora es crear el último método que vamos a utilizar en esta pila dinámica. Este método es el método para vaciar nuestra pila. La diferencia con la pila dinámica y la pila estática a la hora de crear este método es que aquí simplemente no tenemos que recorrer con un for. Aquí simplemente pedimos que vacíe todo lo que está dentro de la pila. Para esto vamos a crear este último método que vamos a llamar public void y el nombre de la acción vaciar. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos nuestras llaves para trabajar. Aquí vamos a poner simplemente que vacíe la pila. Para esto vamos a poner el nombre de nuestra pila, pila de punto, y utilizar una función que NetBeans nos da que se llama clear, o limpiar en inglés, para quitar todos los elementos. Bien, como con la pila dinámica del video anterior, vamos a probar cómo funciona esta pila. Para ello vamos a crear un JFrame, un Java Form, perdón. Para esto nos vamos aquí al apartado del paquete que estamos trabajando, damos un clic derecho, vamos a New y JFrame Form. Vamos a definir un nombre para nuestro JFrame. Yo voy a definir el nombre de lo que estoy ocupando.
pila dinámica para no confundirme, con la diferencia de que aquí voy a identificarlo del otro con un GUI, Graphic User Interface. Damos finish para crear este JFrame. Y bueno, una vez creado tenemos nuestra área para trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar los elementos que vamos a utilizar. El primero va a ser un label para identificar el elemento que vamos a trabajar. Por tanto, vamos a ponerle como texto ítem. Listo. Ahora este va a ser simplemente, realmente no tiene ninguna función, solo va a ser para identificar lo que hace este text file. A este text file le vamos a quitar el texto, pues aquí es donde vamos a introducir, nuestro texto, nuestro text, borramos y lo hacemos un poco más grande para poder trabajar mejor. Listo. Lo siguiente es crear nuestros 3 botones, que son push, pop y vaciar respectivamente. Empezamos, creamos el primero. Vamos a darle una vista un poco diferente al del video anterior. Vamos a acomodarlos así. Y botón 1, vamos a ponerle el nombre push. Necesitamos otro que llevará por nombre, más bien por texto, pop. Y nuestro último botón, que va a ser nuestro botón de vaciar. Listo. Ahora, bueno, donde van a ser funciones estos 3 botones, donde se va a mostrar lo que hacen, va a ser en un text area. Este text area vamos a ponerlo aquí, hacerlo más grande. Así, y vamos a hacer esto más hacia abajo. Listo. A este text area vamos a cambiarle el nombre con la intención de que sea más fácil trabajarlo. Vamos a ponerle como nombre de variable TA, de text area. Cambié la variable de este. Bueno, este vamos a cambiarlo para identificarlo más fácil, simplemente como txt. Listo. Ahora, a diferencia, de nuevo mencionando la pila estática, que se necesitaban crear 5 labels, que eran el label de primero, de último, que indicaba si está vacía, el que indicaba si estaba llena, y el de ítems. Aquí solo vamos a ocupar 4, pues al ser una pila de tamaño dinámico no puede llenarse y por tanto no necesitamos el label que indique si está llena. Vamos a agregar el primer label. Este label va a llevar como texto primero, para que nos indique cuál es el primer elemento dentro de nuestra pila. Para que sea más fácil trabajarlo, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a tomar las 3 primeras letras, PRI. Ahora el siguiente va a ser el último elemento. Vamos a tomar este label, edit text, último. Al igual que el otro, vamos a cambiar el nombre para que sea más fácil de manejar. Vamos a ponerle como nombre UL.
Lo siguiente es agregar el label que nos va a indicar cuando nuestra pila, bueno, si nuestra pila está vacía, vamos a ponerle vacía y vamos a identificarlo con el nombre va con minúscula para no confundirme. Y por último vamos a agregar el label que nos va a indicar el número de elementos que hay dentro de nuestra pila. Este label vamos a identificarlo como ítems y vamos a ponerle un nombre para poder trabajarlo de ítem. Acomodar un poco esto porque está hecho un caos. Sales un poco más despacio. Al fin ese no lo cobran. Y acomodamos esto. Ay, rayos. Listo. Bueno, vamos a empezar a trabajar para que funcione esta interfaz gráfica. Lo primero es vaya a agregar, hay que borrar los comentarios para que se nos fácil trabajar, agregar la forma en la que vamos a identificar de dónde definimos los métodos. Para esto vamos a poner el nombre de la clase donde estuvimos trabajando los métodos, que fue pila dinámica, una variable con la que vamos a identificarlos. A mí me gusta hacerlo con la variable p, igual a new, y una vez más este nombre, pila dinámica. Definimos como método constructor y punto y coma. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar los botones. Bien, vamos a empezar a trabajar en nuestro primer botón, que es nuestro botón de push. Damos doble clic, borramos el comentario. Pero un momento, antes de empezar a trabajar, vamos a crear un pequeño método que haga que haga más fácil lo que hacía en el video anterior. Este pequeño método vamos a definirlo como public void y lo vamos a llamar actualiza. ¿Para qué nos va a servir este método? Bueno, cada que se haga un push o un pop, como es de forma dinámica, tiene que actualizar para decirnos si está vacío, lleno y todos esos menesteres. Bueno, abrimos y cerramos paréntesis para definirlo como un método constructor y vamos a abrir nuestras llaves. ¿Listo? Lo primero es que actualice el text area. Para esto vamos a poner TA, como se llama, y vamos a darle texto, set text de p.verp. Listo, punto y coma. Lo segundo es que actualice cuál es el primer elemento. Para esto vamos a poner pri. Vamos a darle texto, set text, abrimos paréntesis y escribimos entre comillas primero, esto para que como en el no pase como en el video anterior que solo indicaba el número, sino que aquí nos diga cuál es el primero, y vamos a concatenarlo con p.primero punto y coma. Lo siguiente es hacer lo mismo pero para el último elemento, ul.setText, abrimos
paréntesis, comillas y escribimos último y vamos a concatenarlo con el valor de último. Cerramos con punto y coma. Aquí es ul, no ult. Ul. Ajá, lo tenía con mayúsculas, lo siento. Después vamos a hacer lo mismo, pero para que nos diga el número de ítems que tenemos en nuestra pila, vamos a utilizar it.setText. Borramos esto y aquí para identificarlo igual vamos a poner unas pequeñas comillas. Insisto, para que no pase lo mismo que en el video anterior, vamos a poner ítem número y vamos a concatenar con p.items. Aquí está. Y por último vamos a pedirle a este método llamado actualiza que nos indique si está vacía o no está vacía nuestra pila. Para esto vamos a poner bam.setText, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos comillas, vamos a poner vacía y concatenamos con más p.vacía, vacía, no vaciar, punto y coma. Listo, ahora sí es momento de empezar a trabajar en nuestros botones. Vamos a empezar con nuestro botón de push. Aquí ya había borrado el comentario. Lo primero que vamos a hacer en este botón es crear una condición para que si no hay texto en este text file no haga push y no nos marque un error. Entonces vamos a crear if, vamos a decirle que si el text file que definimos como txt a la hora de recibir texto es igual a nada, pues simplemente abrimos una llave para nuestro if. No va a hacer nada, vamos a dejarlo aquí en blanco. Y en caso contrario, else, vamos a hacer push. Para esto vamos a poner p.push en el txt. Vamos a darle el texto, getText, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma y listo. Bueno, aquí va a ser push, pero como bien recordarán, definimos un método que se llamaba actualiza para que nos evitara poner todos los métodos. Entonces vamos a llamar simplemente ese método, actualiza método punto y coma. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con nuestro pop y para vaciar, doble clic, borramos el comentario. Lo primero es llamar al método p.pop y que actualicen. Vamos a poner actualiza, dos paréntesis, punto y coma.
Y lo mismo con nuestro botón de vaciar. Vaciar. Borramos el comentario. p.vaciar. Vamos a actualizar. Para ello mandamos a llamar a nuestro método de actualiza. Abrimos, cerramos paréntesis y punto y coma. Bueno, creo que sería todo. Es hora de probarlo. Déjame revisar una última vez. Al parecer no tiene errores. No me marca ningún error. Ok, creo que es hora de probarlo. Vamos a esta parte donde dice pila dinámica GUI. Clic derecho y en Run File. Corremos, esperamos a que se compile y listo. Bueno, primero hay que probar si hace push esta pila dinámica. Bueno, se supone que si no hay ningún valor, al igual que en el otro, no debería hacer push ni hacer nada. Aquí vemos que no marca ningún error. Posteriormente vamos a agregar un elemento 0, push. Para esto es en parte para lo que sirve el método que creamos de actualiza. Nos indica que el primer elemento es 0, el último elemento es 0, no está vacía, y este es el ítem número, bueno, solo hay un número, un ítem. Ahora vamos a agregar un 1, push. Nos indica que hay dos elementos, no está vacía, el último elemento es 1, el primer elemento es 0. Vamos a agregar un 2, push. Bueno, aquí nos dice que lo mismo. La diferencia, como les mencionaba, entre una pila dinámica y una pila estática es que una pila dinámica no tiene límite. Puedo hacer push infinidad de veces y nunca se va a llenar. Pero si hacemos pop, funciona normal. Ahora vamos a probar nuestro tercer botón que no hemos probado, nuestro botón de vaciar. Damos clic en vaciar y bueno, falta un poco de espacio aquí. Nos indica que el primero, pues no nos puede indicar cuál es el primero porque no hay elementos. El último, pues lo mismo, no hay ítems u elementos. Sí está vacía y el número de ítems es igual a 0. También podemos vaciarla mediante el botón pop. Cuando se quita el último y sucede lo mismo. Bueno, esto ha sido todo. Espero hayan comprendido cómo funciona una pila dinámica. Como les mencioné al principio del video, es necesario que vean el video de pila estática para entender cómo funciona una pila dinámica. Pero bien, es todo. Espero les haya gustado, espero que hayan comprendido. Y bueno, muchas gracias.